Juegos en la penumbra, una presencia desconocida. Sombras que te acechan, escapando de tu vista. Juegos de luces y espectros en la ciudad futurista. Ecos del averno llaman, rompiendo la calma. Sombras parecen gritar desde más allá del gran. Una voz femenina avisa de los secretos ocultos, historias que nunca cesan, misterios que vuelven enjutos. Luces de neón parpadean, líneas invisibles se trazan, se escuchan pasos y risas, se en la amenaza. Ecos del averno llaman, rompiendo la calma. Sombras parecen gritar desde más allá del gran. Bienvenidos, buscadores de lo inexplicable, a un nuevo podcast de Ecos del Averno. Soy Daniel y hoy seré, como siempre, vuestro guía en este viaje hacia los rincones más oscuros del misterio y lo inexplicable. Preparad vuestros sentidos, poneros cómodos, apagad las luces y ajustar el volumen de los auriculares, porque lo que vais a escuchar hoy os llevará al borde de vuestros asientos y quizá un poco más allá. Imaginaros un edificio imponente, de ladrillo rojo, desgastado por el tiempo, erguido solitario en lo alto de una colina. Las ventanas, rotas y desoladas, parecen ojos vacíos que todo lo observan. El aire, pesado y cargado de secretos, se rompe solo con el crujir de las tablas bajo los pies de quienes se adentran en él. O quizá por algo más. Construido en 1910, el sanatorio de Waverly Hills, en Louisville, Kentucky, nació con el noble propósito de salvar vidas en plena batalla contra la tuberculosis, la temida plaga blanca. Pero lo que ocurrió entre sus muros lo transformó en un símbolo de muerte, desesperación y de horrores que aún hoy se niegan a ser explicados. A principios del siglo XX, la tuberculosis asolaba a comunidades enteras. El sanatorio abrió sus puertas ofreciendo aire fresco, reposo y tratamientos que prometían curar. Pero pronto esa promesa se desvaneció. Imaginemos por un momento el lugar. Pasillos interminables repletos de camas, el eco persistente de la tos convirtiéndose en una siniestra sinfonía macabra. Los médicos, desesperados por frenar la epidemia, recurrieron a métodos extremos, operaciones sin anestesia, experimentos que rayaban en lo inhumano, y cuando la muerte finalmente se imponía, los cuerpos eran transportados por un oscuro pasaje subterráneo conocido como el túnel de la muerte, borrando así, como si se quisiera olvidar, el horror de lo vivido. Rebobinemos en el tiempo. En 1910, este sanatorio era un faro de esperanza en medio de la tragedia que asolaba a Louisville, pero conforme la tuberculosis se extendía, el edificio se convirtió en una ciudad de los condenados. Se dice que más de 6.000 almas perecieron entre sus muros, aunque algunos sostienen que el número real podría ser aún mayor. Imaginad el brutal tratamiento. Cirugías con los pacientes despiertos, donde cada corte se sentía como una puñalada. O el frío cortante de la noche que, envuelto en mantas húmedas, parecía prometer tanto la cura como la condena.
y en medio de tanto dolor, el túnel de la muerte, un pasaje de 150 metros bajo tierra usado para trasladar los cuerpos en secreto, dejando atrás solo el eco de un sufrimiento incesante. El sanatorio cerró en 1961, cuando los antibióticos erradicaron la amenaza de la tuberculosis, pero su historia no terminó ahí. Abandonado, el edificio comenzó a atraer a curiosos, historiadores y aquellos que buscaban respuestas del más allá. Ahora entremos de lleno en el corazón del misterio. Se dice que Waverly Hills es uno de los lugares más embrujados de Estados Unidos. La leyenda de la habitación 502, por ejemplo, ha escalado a niveles casi míticos. Se cuenta que una joven enfermera, sola y desesperada, se ahorcó en esa habitación. Algunos aseguran que estaba embarazada y fue rechazada por todos. Otros murmuran que algo o alguien la empujó hacia su destino fatal. Desde entonces, una figura espectral ha sido vista asomándose a la ventana de esa habitación, inmóvil, como si buscara redención o venganza. Pero no es la única presencia. En los pasillos del cuarto piso se dice que ronda el espíritu de un niño que murió demasiado pronto, cuyo eco se escucha en risas infantiles y pasos ligeros, incluso sintiendo un súbito tirón en la ropa, como si alguien necesitara ser visto, ser escuchado. ¿Quiénes son estas presencias? ¿Almas atrapadas en un limbo de dolor o algo aún más oscuro? Las leyendas se complementan con testimonios reales que mantienen vivo el enigma. En 2015, James Reed, un experimentado cazador de fantasmas o experimentador paranormal, exploró el sanatorio y captó en vídeo una sombra alta y delgada deslizándose sin tocar el suelo. Releyó sus grabaciones una y otra vez sin encontrar una explicación. María López, una turista que visitó el túnel de la muerte en 2019, relata que sintió una mano fría en su hombro. Al girar no vio a nadie, pero la sensación persistía, como si el aire mismo me estuviera tocando, decía en un correo. Estas historias, junto con luces que parpadean solas y puertas que se cierran sin explicación, han dejado perplejos incluso a los escépticos más duros. El sanatorio de Waverly Hills sigue en pie. Es un testamento silencioso de su trágico pasado. Hoy es un sitio turístico, un lugar donde los valientes buscan respuestas o quizás simplemente una buena historia. Pero mientras el viento silba a través de sus ventanas rotas y los pasillos guardan secretos inconfesables, una pregunta persiste. ¿Qué quedó atrás cuando las puertas se cerraron? ¿Son solo ecos de un dolor humano insuperable o hay algo que nunca podremos comprender? Este lugar sigue siendo un enigma en sí mismo y un epicentro del misterio y de lo paranormal en Estados Unidos. Y así concluimos nuestro viaje por el sanatorio de Waverly Hills. Pero el viaje de hoy no ha hecho más que empezar, porque desde este sanatorio viajaremos a un lugar algo más estremecedor aún. Un cementerio antiguo con muchas historias de sucesos extraños a su alrededor. Y ahora cerrad los ojos por un momento, dejad la mente en blanco y viajad conmigo. Nos situamos en un camposanto antiguo, sus muros de piedra erosionados por más de un siglo de tormentas y recuerdos, árboles retorcidos que extienden sus ramas como dedos huesudos hacia el cielo. El aire pesa, cargado de una energía que no lográis explicar. Aquí, en el Panteón de Belén, no solo caminaréis entre tumbas, también caminaréis entre las almas que se niegan a partir. ¿Estáis listos? Pues esta noche no solo os contaré leyendas,
os abriré la puerta a un lugar donde lo imposible se hace real. Así que si no lo habéis hecho antes, ahora sí apagad todas las luces, subid el volumen al máximo y dejaos llevar por los ecos de este cementerio embrujado. El Panteón de Belén abrió sus puertas en 1848, en una Guadalajara que aún resonaba con los ecos de la independencia. Construido como un cementerio municipal, sus mausoleos neoclásicos y sus lápidas talladas eran un homenaje al descanso eterno. Pero el destino tenía otros planes. En 1896, el panteón cerró sus puertas al público, saturado de cuerpos y olvidado por el progreso. O eso creyeron. Hoy, este lugar es un museo al aire libre, un testigo mudo de la historia. O al menos eso dice el folleto turístico, porque quienes lo han visitado saben que el Panteón de Belén no es tan silencioso como parece. Algo quedó atrapado entre sus muros, algo que respira en la oscuridad y que espera pacientemente. Ahora adentrémonos en las leyendas que han hecho del Panteón de Belén un nombre que se susurra con temor. Comencemos con la monja sin rostro. Se dice que esta monja, que aparece en las noches de luna llena, es una silueta blanca que flota cerca de la capilla abandonada. Reza en voz baja con un murmullo que eriza la piel. Algunos valientes se han acercado y han visto que donde debería estar su rostro solo hay un vacío oscuro. Un segundo después, ella ya no está. Luego está el niño perdido. Una tumba pequeña, cubierta de musgo, marca su hogar eterno. Los visitantes lo han visto. Un pequeño de ojos tristes, con ropas raídas, que extiende sus manos y pide ayuda. «Llévame con mamá», suplica entre sollozos. Pero si das un paso hacia él, desaparece y solo queda el eco de su voz en el viento. Y no olvidemos al guardián de las llaves, un vigilante que murió hace décadas, pero aún recorre su ronda nocturna. Escucha con atención y tal vez oigas el eco de sus botas contra la piedra o el tintineo de un llavero que no debería estar ahí. Algunos dicen haberlo visto, una figura alta, envuelta en sombras, que los observa desde lejos antes de desvanecerse en la niebla. Pero esto no termina aquí. Hay sombras que se deslizan entre las tumbas, susurros que llaman tu nombre cuando estás solo y una sensación de ojos clavados en tu espalda. ¿Creéis en los fantasmas? Pues después de esta noche podríais empezar a hacerlo. ¿Qué dice quienes han cruzado las puertas del Panteón de Belén? Laura Hernández, una estudiante que visitó el cementerio en 2020, aún tiembla al contar su historia. Estaba tomando fotos cuando sentí que alguien me miraba. Giré y vi una figura oscura al final del pasillo. Parpadeé y ya no estaba. Pero esa noche, al revisar las fotos, ahí estaba, una sombra que no recordaba haber visto. Luego está Miguel, un guardia que trabajó allí durante 10 años. Una noche escuché risas detrás de mí. Pensé que eran chavales jugando, pero al darme la vuelta, el cementerio estaba vacío. Las risas siguieron, cada vez más cerca hasta que corría a la salida. Nunca volví. Y no podemos olvidarnos de Sofía, una investigadora paranormal que grabó algo escalofriante. Puse mi grabadora cerca de una tumba y pregunté, ¿hay alguien ahí? Al reproducir, entre el ruido, se escuchó una voz clara que decía, «Siempre estamos aquí». ¿Es una coincidencia? Vosotros decidís. Estas no son historias de libros polvorientos, son experiencias reales, de personas como tú y como yo que entraron al Panteón de Belén buscando respuestas, pero que sin embargo encontraron más preguntas de las que podían manejar. El Panteón de Belén no es solo un cementerio, es un portal
Un cruce donde el pasado y el presente chocan en un murmullo inquietante. Cada tumba guarda una historia, cada sombra esconde un secreto, y mientras la luna ilumina sus senderos, las almas perdidas siguen tejiendo sus leyendas. Decidme vosotros, ¿os atreveríais a caminar entre ellas? Espero que os haya gustado y que no conocierais este místico cementerio. Y ahora vamos a caminar, sí, pero hacia un caso de True Crime rodeado de misterio y de incógnitas que sigue dejando muchos interrogantes. Acompañadme en este apasionante misterio. ¿Tienes alguna experiencia que contarnos? ¿Has vivido alguna situación inexplicable que quieres compartir? Envíanos un correo a testimonios@ecosdelaverno.com. Podrías ser el protagonista de nuestro próximo programa. Vamos a tratar uno de los casos más perturbadores y enigmáticos de la historia reciente, que no es ni más ni menos que la muerte de Elisa en el Hotel Cecil. Preparaos para una historia que os hará cuestionar todo lo que creéis saber sobre lo que acecha en los rincones más oscuros de nuestra mente. Imaginad una noche fría en Los Ángeles, una ciudad que nunca duerme pero que guarda secretos en cada esquina. En el corazón del centro se alza un edificio con una fachada que oculta décadas de historias siniestras, el Hotel Cecil, construido en 1924. Este hotel ha sido testigo de suicidios, asesinatos y huéspedes infames, como el asesino en serie Richard Ramírez, pero nada preparó al mundo para lo que sucedió en enero de 2013, cuando una joven estudiante canadiense llamada Elisa Lam desapareció sin dejar rastro, solo para ser encontrada de la manera más escalofriante posible. Esta no es solo una historia de una muerte misteriosa, es un enigma que ha desconcertado a todo el mundo, a investigadores, psicólogos y aficionados al misterio por igual. Un caso donde la línea entre lo real y lo explicable se difumina y donde cada respuesta parece generar nuevas preguntas. Así que dejaos envolver por los ecos de esta tragedia, por lo que estáis a punto de escuchar, porque estoy seguro de que no os dejará indiferentes. Pero antes de adentrarnos en el caso de Elisa Lam, debemos entender el lugar donde todo ocurrió. El Hotel Cecil, con sus 700 habitaciones, fue en su día un símbolo de glamour y lujo, pero con el paso de los años, la decadencia se apoderó de sus pasillos. Los suicidios se volvieron comunes, personas saltando desde las ventanas, otras ingiriendo veneno en sus habitaciones. En 1962, una mujer llamada Pauline Houghton se lanzó desde el 9º piso, cayendo sobre un transeúnte y matándolo al instante. Y en los 80, el hotel se convirtió en el refugio del asesino en serie Richard Ramírez, conocido como el acosador nocturno, quien dejaba sus huellas sangrientas en el mismo lugar donde Elisa Lam caminaría décadas después. Pero el Hotel Cecil no solo atraía a los vivos. Los huéspedes hablaban de luces parpadeando sin razón, sombras moviéndose en los espejos y susurros en habitaciones vacías. ¿Era el peso de su historia o algo más? Sea como sea, cuando Elisa Lam cruzó sus puertas el 26 de enero de 2013, este hotel ya estaba impregnado de una energía que pocos pueden explicar. Elisa Lam, de 21 años, era una estudiante universitaria de Vancouver, Canadá. Viajaba sola por la costa oeste de Estados Unidos, documentando su aventura en Tumblr, la red social. El 26 de enero se registró en el Hotel Cecil planeando quedarse unos días antes de continuar su viaje. Pero el 31 de enero, 5 días después, la fecha en que debería haber hecho el check-out, Elisa no apareció. Su familia, preocupada por la falta de contacto, alertó a las autoridades, y ahí fue cuando la búsqueda comenzó. La policía revisó el hotel, interrogó a los huéspedes y revisó las cámaras de seguridad. Y fue entonces cuando encontraron algo que heló la sangre de todos. Un vídeo del ascensor del hotel, grabado la noche del 31 de enero,
en el que se ve a Elisa entrando al ascensor, presionando varios botones y luego comportándose de una manera muy extraña. Se esconde en la esquina, sale y entra repetidamente, gesticula como si hablara con alguien invisible y finalmente desaparece por el pasillo. Esa fue la última imagen suya con vida. El ascensor se queda abierto, inmóvil como si esperara a alguien más. El vídeo se volvió viral, generando teorías de todo tipo. ¿Estaba Elisa bajo la influencia de las drogas? ¿Estaba siendo perseguida? ¿O estaba interactuando con algo que la cámara no podía captar? La policía no encontró respuestas. Y mientras el mundo especulaba, Elisa seguía desaparecida. Pasaron 2 semanas sin rastro de Elisa, hasta que el 19 de febrero del 2013, los huéspedes del Hotel Cecil comenzaron a quejarse del agua. Tenía un sabor extraño, un color oscuro y además olía mal. El personal revisó los tanques de agua en la azotea y allí, flotando en uno de ellos, estaba el cuerpo desnudo de Elisa Lam. La noticia fue un shock. ¿Cómo había llegado Elisa a un tanque de agua cerrado en una azotea a la que solo se accedía con llave? Los bomberos tuvieron que cortar el tanque para sacarla. La autopsia determinó que su muerte fue un accidente por ahogamiento. No había signos de trauma ni drogas en su sistema más allá de los medicamentos que tomaba para su trastorno bipolar. Pero las preguntas seguían acumulándose. ¿Cómo entró ella sola al tanque? ¿Por qué se quitó la ropa? ¿Y qué significaba el comportamiento que grabaron las cámaras en el ascensor? Las teorías no tardaron en surgir. Algunos creían que Elisa había sufrido un episodio psicótico debido a su condición mental. Otros sugerían que fue víctima de un asesino, alguien que la persiguió hasta la azotea. Y luego estaban los que hablaban de lo paranormal. Una fuerza invisible que la trajo al tanque, algo que habitaba en el Hotel Cecil, que se fijó en ella y la atacó. Pero ninguna de estas teorías parecía encajar perfectamente. El caso se cerraba oficialmente como un accidente, pero para muchos, evidentemente, esa respuesta era insuficiente. La muerte de Elisa Lam no solo dejó preguntas sin respuesta, también dejó una huella en la cultura popular. El vídeo famoso del ascensor inspiró episodios de series de televisión, documentales y hasta una película. El Hotel Cecil, rebautizado como Staying on Main, cerró sus puertas en 2017, pero su sombra sigue proyectándose sobre Los Ángeles. Y Elisa, una joven que solo quería explorar el mundo, se convirtió en un símbolo de los misterios que acechan en los lugares más inesperados. Pero más allá de cualquier teoría o del mismo sensacionalismo, hay una verdad dolorosa. Una joven perdió la vida de manera trágica y confusa, y su familia aún busca cerrar ese capítulo. En 2013, los padres de Elisa presentaron una demanda contra el hotel, alegando negligencia en la seguridad, pero el caso, por desgracia, fue desestimado. La justicia terrenal cerró el caso, pero el enigma persiste. ¿Qué pasó realmente en el Hotel Cecil aquella noche? ¿Fue un trágico accidente, un acto criminal oculto o quizás algo que desafía a nuestra comprensión? Seguramente nunca lo sepamos, pero mientras el viento sigue silbando a través de las ventanas rotas del Cecil y los pasillos oscuros ahora y vacíos guardan sus secretos, una cosa sí que es segura: el eco de Elisa Lam sigue resonando, recordándonos que a veces la realidad es mucho más extraña que la ficción. Y para finalizar, como siempre, el podcast de hoy, nos vamos a una de las secciones que más os gusta, donde analizaremos las noticias de actualidad del misterio más relevantes. Y comenzamos nuestra sección de noticias de hoy por Nueva Orleans. En enero del 2024, la vibrante ciudad de Nueva Orleans se vio sacudida por un caso que rápidamente se convirtió en noticia a nivel nacional. Un residente local, identificado como Michael Dupree, desapareció sin dejar rastro, además en una zona muy enigmática, ya que era un barrio histórico que es conocido por sus leyendas y la supuesta actividad paranormal que se da en él.
Según informes del Departamento de la Policía de Nueva Orleans, la última vez que se vio a Michael fue en las primeras horas de la madrugada, cuando varios testigos afirman haberlo visto caminar por una calle iluminada únicamente por farolas intermitentes. Los testimonios de los vecinos hablan de sombras que se movían de manera errática y de un ambiente inusualmente frío en la zona, a pesar de la temperatura templada de la noche. Uno de los testigos, quien pidió permanecer en el anonimato, declaró: «Sentí algo que me observaba y cuando miré hacia atrás vi una figura oscura que se desvaneció en un instante». Expertos en fenómenos paranormales y detectives de sucesos inexplicables se sumaron a la investigación, recopilando imágenes de cámaras de seguridad y grabaciones de audio que captaron sonidos inquietantes en la zona. Aunque las autoridades aún no han confirmado la causa exacta de la desaparición, el caso ha reavivado viejas leyendas urbanas de Nueva Orleans, donde se rumorea que algunas almas perdidas continúan vagando por calles empedradas en busca de redención o venganza. Sombras inexplicables en una mansión histórica de Escocia. En abril del año pasado, 2024, la mansión de Glenmore, una propiedad centenaria situada en las colinas de Escocia, volvió a captar la atención de la prensa y los aficionados a lo paranormal. Esta majestuosa residencia, que data del siglo XVIII, es famosa por sus intrincados salones y pasillos que, según se dice, esconden más que muebles antiguos, esconden historias de fantasmas y tragedias olvidadas. Recientes investigaciones realizadas por un grupo de expertos en fenómenos paranormales, encabezado por la reconocida investigadora Fiona MacLeod, ha documentado una serie de eventos inquietantes. Se han registrado grabaciones en las que se escuchan susurros en gaélico antiguo y se han captado imágenes de siluetas que se deslizan por los pasillos sin explicación aparente. Uno de los testimonios más impactantes proviene de un miembro del personal que relató lo siguiente: «En una noche particularmente oscura, vi a una figura femenina vestida con un antiguo vestido de época, caminando por el corredor principal. Su mirada parecía atravesar la oscuridad». Archivos históricos recuperados de los registros de la mansión sugieren que en el pasado la propiedad fue escenario de tragedias familiares y amores prohibidos, lo que podría explicar la presencia de estas sombras. La combinación de datos documentales, testimonios y evidencia audiovisual ha llevado a muchos a considerar Glenmore como uno de los puntos más activos del fenómeno paranormal en Escocia. Y ahora viajamos al Faro Encantado de Maine. La costa rocosa de Maine es conocida por sus faros solitarios y tormentosos, pero en 2024 un faro histórico en la región de Acadia se ha convertido en el epicentro de extraños acontecimientos. El faro de Blackwater, construido a finales del siglo XIX, ha sido escenario de múltiples reportes de apariciones y sonidos inexplicables. Turistas y lugareños han documentado avistamientos de una figura etérea, vestida con ropas antiguas, que parece emerger de la niebla y desaparece tan rápidamente como llegó. Según el farero actual, John Harlow, en noches particularmente brumosas se puede ver una luz parpadeante que no corresponde a ninguna linterna del faro, y se escuchan murmullos en el viento que hielan la sangre. Grupos de investigación paranormal han instalado cámaras y grabadoras de sonido en el lugar, registrando imágenes de sombras que se mueven por la escalinata y capturando sonidos que algunos interpretan como voces lejanas pidiendo ayuda. Además, documentos históricos revelan que el faro fue escenario de una trágica historia. En 1923, varios guardacostas desaparecieron misteriosamente durante una tormenta, dejando tras de sí una leyenda que perdura en la memoria colectiva de la comunidad local. Esta amalgama de datos, testimonios y evidencia técnica ha colocado al faro de Blackwater como uno de los sitios más emblemáticos de actividad paranormal en la región, atrayendo a curiosos de todo el mundo. Y acabamos con un fenómeno de ruidos y luces extrañas en un bosque alemán. En el corazón del bosque de Schwarzwald, uno de los más densos y antiguos de Alemania, se han reportado fenómenos que han desconcertado tanto a los habitantes locales como a los investigadores de lo inexplicable. Durante los últimos meses de 2023 y extendiéndose ya a 2024, varios residentes han descrito la presencia de ruidos inusuales
y luces que se desplazan entre los árboles durante la noche. Testimonios de múltiples familias del pueblo de Hinterwald relatan que, en noches de luna nueva, se escuchan ruidos parecidos a pasos y susurros en un idioma indescifrable, seguidos por destellos de luces que parecen flotar y luego se desvanecen en la oscuridad. Un testigo, Martina Schulz, comentó: «Era como si el bosque mismo cobrara vida. Una extraña luz azulada se movía lentamente y de repente todo quedaba en silencio, pero con una sensación de inquietud que aún hoy me persigue». Investigadores ambientales y grupos de parapsicólogos han realizado expediciones para estudiar este fenómeno, instalando equipos de medición de campos electromagnéticos y cámaras de visión nocturna. Los análisis preliminares han revelado picos anómalos en la actividad electromagnética, lo que ha llevado a algunos expertos a sugerir que estos destellos podrían estar relacionados con fenómenos atmosféricos desconocidos o incluso teorías más controvertidas con influencias energéticas de origen no terrestre. Documentos locales y antiguos relatos del folclore de la región mencionan la existencia de guardianes del bosque, que serían espíritus protectores que se manifiestan a través de luces y sonidos. Aunque aún no se ha llegado a una conclusión definitiva, este fenómeno ha despertado un creciente interés científico y cultural, posicionando a Schwarzwald como un escenario donde la frontera entre la naturaleza y lo sobrenatural se vuelve peligrosamente difusa. Y es aquí, en este misterioso y siniestro bosque, donde concluimos nuestra aventura de hoy en Ecos del Averno. Os agradezco, como siempre, el haber estado ahí. Espero que os haya gustado el programa de hoy y, por favor, no olvidéis suscribiros al podcast y a nuestras redes sociales. Compartid este capítulo con alguien a quien le guste el misterio y dejad vuestros comentarios en iVoox, Apple Podcasts y YouTube Music para seguir explorando juntos los misterios que nos rodean. Hasta el próximo episodio de Ecos del Averno la semana que viene, donde juntos seguiremos rastreando las sombras del presente. Y como siempre os digo, estad siempre en alerta y sobre todo no dejéis de mirar nunca hacia atrás. Que tengáis muy buena semana, amigos. Bye bye. En la noche fría y oscura, donde el miedo cobra vida, susurros en la penumbra, la presencia es conocida. Sombras que te acechan, escapando de tu vista, juegos de luces y espectros en la ciudad futurista. Ecos del Averno llaman, rompiendo la calma. Sombras parecen gritar, desde el más allá vendrán. Una voz femenina avisa de los secretos ocultos, historias que nunca cesan, misterios que vuelven ocultos. Luces de neón parpadean, líneas invisibles se trazan, se escuchan pasos libres, se valiente la amenaza. Ecos del Averno llaman.